¿Cuánto contaminan grandes empresas o como diría el maestro Fernando Buenabad, las empresas grandotas tipo Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, no a través, por ejemplo, de sus plásticos? ¿Cómo contaminan debido a la falta precisamente de regulaciones? Bueno, yo le invito a leer un excelente trabajo que llevó a cabo una de las mejores periodistas de investigación que hay en este momento en el país, Kenia Velázquez, que es en PopLab, que se titula Acciones a favor del ambiente de las empresas de alimentos ultraprocesados que no tienen sustento científico. Bueno, vamos a platicar con ella precisamente a fondo de este y otros temas. Querida Kenia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por tus palabras. No, hombre, por favor, siempre honrados de verdad de platicar contigo, de recibirte en este canal. A ver, platícanos un poco. Estas empresas, por lo regular, llevan a cabo campañas, ¿no? Mediáticas. Recuerdo mucho, por ejemplo, de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, en donde dice nosotros recogemos nuestros plásticos, los reciclamos y demás. Pero estas campañas, ¿qué enmascaran en cuestión de contaminación, por ejemplo, en cuestión de daño al ambiente, Kenia? Bueno, mira, cada vez hay más información del impacto de los plásticos, ¿no? Normalmente tenemos la idea de la tortuga en el mar con el popote en sus fosas, pero es que desde que se extrae el petróleo, ¿no? Para generar el plástico, pues hay contaminación y no solo es en los mares, ¿no? Es en la tierra, es en todos lados. Pero además muchos de estos plásticos tienen productos que se llaman químicos para siempre, ¿no? Que no hay manera de que desaparezcan. La industria ha tratado de evitar, porque es muy barato el plástico y muchos de estos, los grandes CEOs de estas empresas también tienen acciones en petroleras como Exxon, estas móvil y demás, ¿no? Entonces es una cadena de intereses que se protegen unos a los otros y por supuesto, pues no quieren terminar con el plástico. Y pues para ellos es súper barato, es muy redituable y pues no les importa el impacto que provocan. Pero además se han encontrado microplásticos en las nubes. Entonces, si llueve, imagínate los químicos, o sea, se ha encontrado microplásticos en la leche materna, o en bebés recién nacidos. O sea, estamos viviendo en un mundo lleno de plástico que está, pues, eso, por todos lados, en todos lugares, lo respiramos, nos los untan, no sabemos, no hay tanta información. Bueno, sí hay, pero no se ha estudiado tan a fondo del impacto pues de este contacto cuando tenemos mucho tiempo en anaquel, los productos que nos vamos a comer, cuál es la reacción química que produce con los plásticos, ¿no? Entonces es un gran problema que activistas están diciendo, bueno, se tiene que dejar de usar el plástico, es algo que tiene que ser. Y entonces estas empresas, bueno, pues que son las grandes generadoras de plásticos de un solo uso, porque bueno, hay productos plásticos que te pueden durar muchísimo tiempo. Pues bueno, pues está bien, ¿no? Pero estos plásticos que los usas una vez y ya se botan a la basura generan grandes cantidades de basura y cada vez hay más demanda social y de organizaciones a nivel mundial que dicen se tiene que hacer los que lo generan tienen que propiciar, pues, cómo se va a resolver pues, los desechos, el manejo de los desechos, porque es mucho más ecológico, por ejemplo, usar botellas de vidrio, ¿no? La industria tiene una campaña muy intensa en los que dicen no, el vidrio es más contaminante y no sé qué, y pues no es cierto, porque puedes reusar miles de veces las botellas de vidrio y en cambio las de plástico, el plástico, una botella de PET se puede reciclar máximo 15 veces, o sea, no se puede reciclar más. Y de todas formas, bueno, pues cuando la convierten en fibras para lavar los trastes o lo que sea, pues siguen estando ahí. Entonces, bueno, hay una gran crítica. Hay una organización que se llama Break Free from Plastic, que a nivel mundial se ha puesto a revisar la basura y a ver qué encuentra y en qué cantidades. Y siempre aparece en primer lugar Coca-Cola. Mm. Aparece también Pepsi Cola como en tercero más o menos y McDonald's. Y estas empresas son muy agresivas en sus cabildeos, en la forma en que presionan
a los gobiernos para impedir que se legisle, bueno, en este caso también en temas de salud alimentaria, pero en este caso de plásticos. Entonces, bueno, yo lo que escribí fue a partir de un informe que hizo una organización que se encarga de revisar, de exigir a las grandes empresas, porque dicen, bueno, así como los exigimos a los gobiernos, pues estas grandes empresas multinacionales tienen más poderes que los gobiernos y hay que exigirles. Y entonces esta organización se puso a revisar lo que estas tres compañías prometen y ver si lo cumplen y en qué medida lo cumplen. Y entonces su resultado es, pues todo lo que ellos dicen que hacen no tienen sustento científico, ¿no? Entonces se pone a revisar cada una de las iniciativas para proteger los océanos, para cuidar el agua y sobre el manejo de plásticos, y dicen, ni siquiera usan, o sea, usan más dinero en el marketing de decir que hacen esto que en los mismos programas. Entonces, bueno, pues ahí es mostrar lo que llamamos el greenwashing, ¿no? Desnudarlo de estas empresas a todo lo que da. Y por ejemplo, mira, dicen cosas tan incongruentes. Y yo lo he escuchado aquí en México de Coca-Cola, por ejemplo, que dice, estamos comprometidos a regresar el 100% del agua que usamos. O sea, ¿cómo le van a hacer? O sea, van a sacar de otro pozo y lo van a, o sea, no hay manera, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que van prometiendo por el mundo, ahora sí, literalmente, diciendo que hacen estas cosas, pero pues a la hora que dices, a ver, ¿cómo le haces? Pues bueno, en sus informes no viene claramente, son muy ambiguos. Y entonces, bueno, pues es tomar conciencia pues del daño que produce no solo a la salud, pues, sino al medio ambiente estos productos. Oye, esta falta de rigor, de sustento científico, eh, ¿cómo lo tratan de respaldar? Ya nos decías, Kenia, dicen cosas que son simplemente imposibles cuando uno pone cierta atención a su narrativa, ni siquiera cuadran numéricamente, pero ¿tienen científicos a su favor? ¿Tienen medios de cierta manera que buscan legitimar este tipo de argumentos? Claro, y sabes qué? Que se usan mucho las organizaciones civiles que ellos mismos crean y patrocinan. Por ejemplo, aquí en México está ECOSE, que trabaja para estas empresas, para Nestlé. Y por ejemplo, mira, acaban de organizar un taller para periodistas, un taller de medio ambiente, ¿no? Y para hablar del plástico. Y yo me inscribí, pues dije, a ver qué dicen. Fueron como 9 sesiones. Y desde el primer momento, o sea, lo primero que nos dijeron, éramos puros periodistas, y lo primero que nos dicen es, dejen de criticar a las empresas y a los gobiernos. Esta es responsabilidad individual, ¿no? Entonces dices, no, bueno, y ahí los argumentos que usaban y que sacan y que llevan químicos de no sé dónde, y digo, pueden decir, es un químico de la UNAM, no sé qué, bueno, pues no sabemos ni qué respalda ni nada, y entonces ellos dicen, no es cierto, hay una campaña negra contra el plástico, gente con intereses y bla, bla, bla. No, pero siempre todo el asunto es de sean positivos, manden a la gente a que recicle y tal, pero hay una gran mentira con el plástico y esto lo publicó NPR en Estados Unidos, desde el momento en que sabían, o sea, que se creó el plástico, se sabía que no se podía reciclar todo el plástico y que no era reciclable hasta el infinito, ¿no? Y lo tienen los documentos de las petroleras de los años 50, los encontró esta periodista, y por ejemplo habla de cómo fue triangulito de las flechitas verdes que vemos en todos los empaques que se usa, que tú lo ves y dices, pues o es de material reciclado o se puede reciclar. Y adentro tiene un número. Bueno, pues este símbolo se usa indistintamente si el plástico se puede reciclar o no se puede reciclar, depende del número de plástico. Entonces, del 1 al 7, ¿no? Es el número de plásticos, de tipo de plástico, y solo se puede reciclar el 1 y el 2. Entonces vivimos en una falacia y no importa que todos hagamos el enorme esfuerzo de separar los residuos, o sea, como te decía, llega un punto en el que pues no se acaban, o sea, donde no desaparece. Miren, acá en PopLab, junto con la red transfronteriza de Ojo Público, hicimos un reportaje sobre la importación de basura plástica a Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí, en el caso de México, encontramos
que ya la suma de México es el país que más importa basura plástica y sumando las empresas de Coca-Cola son las que más importan basura plástica a México. Y entonces traen PET usado, ya que era considerado basura de Estados Unidos y China, aquí lo lava y lo procesa PetStar, que es una recicladora de Coca-Cola, pues sí, de Coca-Cola México, de varias de las embotelladoras, lo procesa y luego lo vuelve, ya que lo lavó, lo volvió a convertir en pellet y que está listo para usarse otra vez en hacer más botellas, lo regresa a Estados Unidos y China. Entonces México solo es una lavadora. Entonces ahí en los informes, o sea, PetStar dice, nosotros reciclamos no sé cuántas toneladas de plástico, ¿no? Entonces Coca-Cola dice, ven, me estoy haciendo cargo de mis residuos. Y entonces, o sea, yo lo que les preguntaba y que nunca me contestaron es, bueno, y todo lo que importan, o sea, a mí me parece, mi hipótesis después de hacer esto es que, bueno, que México es la lavadora de China y de Estados Unidos de PET. Y usan sosa cáustica, no dicen cuánta agua usan en sus informes, que estas son de las cosas que es muy fácil detectar, pues, de estas incoherencias. Por ejemplo, ellos dicen, redujimos el 35% del consumo de agua, pero no nos dice de cuánto a cuánto bajó. También hablan de que bajaron el número de pérdidas. Entonces, a ver, todos estos plásticos que se pierden, pues se van al agua, se van a la tierra y no se acaban, como les decía, siguen ahí contaminando y provocando efectos, ¿no? Entonces es un asunto muy grave el tema del plástico. Justo ahora se está discutiendo el Tratado Global de Plástico en Nairobi, donde, mira, leía los informes y dicen la gran industria pues petrolera de todas estas, las fabricantes de botellas y demás, interesados en que se siga usando el plástico, tienen más cabilderos que si sumas los cabilderos que mandaron 70 países. O sea, imagínate el tamaño y cómo compites con eso, ¿no? Entonces están tratando, este tratado lo que quiere es que sea unas leyes universales, que sean vinculantes, o sea, poner reglas parejas, porque pues como cada país tiene sus normas, entonces se aprovechan de los vacíos legales y pues decir, bueno, y nada de que, bueno, pues como esta botella de Coca-Cola ya está en Sudáfrica o en no sé dónde ya no nos pertenece, no, bueno, pues está afectando, ¿no? Por este tema de la importación y exportación de basura plástica. Entonces, te habla del enorme dinero que está en juego, porque, bueno, con el tema de los calentadores solares o pensando en que los automóviles la tendencia es a lo eléctrico y demás, pues el único nicho es pues los plásticos de un solo uso, ¿no? Que es ahí el gran nicho para estas empresas. Oye, como bien señalas, este dato que me acabas de dar, Kenia, me deja impresionado. Vaya lobbying Claro. que están llevando a cabo, en donde pues logran retrasar cualquier tipo de legislación en todo el mundo. Sí, mira, aquí acaba de pasar. Recordarán que en Oaxaca se estableció una ley en la que se prohíben los plásticos de un solo Ujú. uso Sí, sí, sí. y Unicel. Y entonces, bueno, estas empresas que creo que fue Oxxo y otra vinculada a Coca-Cola, ahora no recuerdo cuál de sus, Propimex, creo, no me acuerdo, pero era una relacionada con FEMSA. Se ampararon y llegó el amparo hasta la Suprema Corte de Justicia. Y ahí, en 30 segundos, de verdad, cuando se trató el asunto, yo dije, bueno, esto es de máxima importancia, ¿no? Porque ellos discutían que no le toca al Estado de Oaxaca discutir qué basura va a manejar. Y sin discutirlo, solo dijeron el expediente tal y tal, se les concede el amparo. Sí, a favor, todos levantaron su manita y ya. O sea, cero discusión. Y los argumentos, ya cuando ves el proyecto, lo que dicen es que el Estado de Oaxaca no tiene por qué legislar la basura, ¿no? Sobre la basura, cuando son los municipios los que hacen el manejo de los residuos. Y ese es otro tema, que lo que dicen los activistas es, bueno, ¿quién está pagando por el manejo de esa basura que estas empresas se niegan a hacerse cargo y que se niegan a buscar otras formas? Pues es el Estado y bueno, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en este informe, por ejemplo, lo que dicen es, McDonald's dice,
En Inglaterra y en Irlanda ya no vamos a usar este tipo de plásticos. No es porque quieran, pero ellos se ponen como la medalla de son mal que vamos a hacer ahora estos cambios, ¿no? Entonces, son pues muchas falacias, ¿no? Que hay un gran dinero y un gran poder que, pues como vemos, supera a los países, sobre todo a los países en vías de desarrollo. Mi querida admirada Kenia Velázquez, yo como siempre de verdad estoy honrado de escucharte, de aprender de ti y de platicar de este y otros temas, oye.